Decíamos, estamos en contacto con Salvador Finocchiaro, candidato a diputado para el Parlamento italiano por el Partido Democrático, el PD. ¿Cómo está, Salvador? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿Cuándo son las elecciones? O sea, ¿se están llevando a cabo en este momento? Exactamente, a partir del 5 o el 6 empezaron a llegar los votos a la casa de aquellos que tienen doble ciudadanía y esto es hasta el día, como decías vos, hasta el día 22 a las 4 de la tarde. Claro, ¿quiénes son los que están? Terminado Sí, ese, digamos, sí. No, continúa, ahora te iba no decía, ¿Mm? no bien, sí digo, terminado esa recolección de votos en todo el mundo, eso va a Roma y el día 25 son, como decías vos, en Italia, las votaciones y ahí, finalizadas esas votaciones, se inicia el escrutinio de lo que sucede en Italia y lo que ha sucedido hasta el 22 a las 16 horas en el mundo. Claro, ¿quiénes están capacitados como para votar o en condiciones de votar? Todo ciudadano que tenga, que esté en el aire, que tenga una mayoría de edad, que sea mayor de 18 años. Esa cifra que vos decías son cerca de 780.000, casi 800.000 personas que están, digamos, con la posibilidad de ejercer el derecho al voto. Claro, claro. O sea, es un montonazo. La Argentina debe ser uno de los lugares bueno, de América del Sur con más presencia de italianos o descendientes de italianos. Sí, es uno de los lugares en el mundo con mayor presencia. Después sigue Brasil, en América Latina, después Uruguay, y no nos olvidemos que los candidatos que son electos representan a Sudamérica, desde Venezuela, suelo decir yo, hasta Tierra del Fuego. Así que todo lo que sería Sudamérica estaría representado en la Cámara de Diputados por estos, digamos, eh, Claro. candidatos electos. ¿Cuántas listas son las que compite, Salvador? Básicamente las listas más importantes es la Lega Nord, donde está Meloni, Salvini y ya conocido Silvio Berlusconi. Esa es la extrema derecha, que preocupa muchísimo hasta Europa misma, porque no es digamos, no es una extrema, no es una derecha, digo, moderada como la de Merkel, con la cual se puede dialogar y hacer acuerdo. No nos olvidemos que el sistema es parlamentario, Ujú. entonces es necesario sentarse, discutir y resolver los problemas. Después de eso está el MAIE, que es una lista local. Después también está el USEI, que es otra lista local. Y después está Cinque Stelle, Meridionale, pero son listas que no tienen mucha presencia. De estas dos listas locales que yo estoy diciendo, digamos, tenemos que transmitirle a la audiencia que son listas que no tienen una mayoría. Es decir, no es un partido político que esté en Italia. Por lo tanto, no tienen capacidad de poder gestionar alguna de las leyes que quieran hacer, más allá de que si la gente quiere seguir, puede ver que la presencia en el Parlamento de estos candidatos electos, que ya han sido electos, están desde el 2006, ha sido muy deficiente, digo, el 43%, una cosa que nos deja mal parado, ¿no? Porque este es el grado de representación que tenemos ahí. Y Ujú. la lista del USEI, que fue la que cometió el fraude en el 2018, también dimos la nota de color los argentinos con respecto a esto. Se cometió un fraude con Adriano Coralo, perdón, Adriano Cario, que salió electo con ese fraude que fue Ujú. comprobado en la lista del UCE y después se pasó al MAIO. Esto es Claro, la primera vez que sucede en, en Italia, digamos que se puede comprobar fehacientemente ese fraude con sí. peritos calígrafos y químicos. Así que digo, verdaderamente una cosa demasiado dolorosa, porque lo que se traiciona ahí no es, ahí perdió, digamos, ese espacio, esa voz se perdió con Fabio Porta, que ha sido 2 periodos diputado del Partido Democrático y recién se pudo terminar ese proceso judicial en enero. Por lo tanto, digamos, no se perjudicó a una persona o a un partido, se perjudicó a la democracia, a la representación. Decían ustedes, se define como centro izquierda de alguna manera, digamos, ¿no? Para entenderlo acá la terminología habitual. Un centro izquierda. Es un partido, digamos, que apunta básicamente a lo que pensaríamos, digamos, como la defensa de los trabajadores, la defensa del microemprendimiento, de las empresas, de todo ese tejido muy importante que tiene
Italia en su producción. Es un partido que apunta a eso, ¿no? Al bienestar de la salud, digamos, la inversión en la salud, en la educación. No podríamos pensarlo en términos como nosotros vemos la política aquí en la Argentina, ¿no? Sí. ¿Qué considera, Pero claro, pero igualmente hay debates, yo por lo que sigo en Europa, temas que, o bueno, hoy debate todo el mundo, por ejemplo, feminismos, o aborto, disidencia sí, o LGTB. bueno, ¿Ustedes qué opinan respecto a esos tópicos? nosotros estamos en la posición de la aceptación de todo esto, digamos. A ver, nuestro candidato a senador en la República Argentina, Mario Sebastiani, es uno de los médicos que ha bregado por el tema del aborto. Digamos, tiene una larga trayectoria en el ámbito de la medicina, del hospital. Él ha sido trabajando en el Hospital Italiano de Buenos Aires, ha sido director de, ¿cómo que se llama?, de la Escuela Cristóforo Colombo. Digo, Ujú. tiene una trayectoria importante y en ese aspecto nosotros somos siempre, estamos a favor de los derechos. Es más, sobre este partido te quisiera contar, Antonio, que desde el 2016 nosotros estamos trabajando con una vinculación con los sindicatos argentinos, ¿no? Por ejemplo, una de las áreas de trabajo es con los sindicatos argentinos. Hemos hecho encuentros con dirigentes sindicales de la Argentina con Italia, porque en la estructura, digamos, los afiliados de esos sindicatos también están los que tienen doble ciudadanía, pero como siempre, lo italiano pensando no solamente en el que tiene el derecho porque tiene la ciudadanía, sino también pensando, como cuando llegamos acá, cuando llegaron mis padres, o los abuelos de algunos, o tus abuelos, podría decir, Ujú. o tu bisabuelo, digo, pensando en la integración. Después, otra de las áreas que venimos trabajando también es con las pequeñas y medianas empresas. Estamos teniendo ese vínculo, ¿por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas italianas tienen una estructura de producción sumamente interesante. Italia produce maquinarias importantes en ese ámbito. Entonces, bueno, estamos vinculados en distintas provincias, aquí en Rosario, digamos, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Mendoza, en Neuquén, con este sector de la producción, porque pensamos en que hay que mejorar eso, Ujú. hacer un intercambio de experiencias en ese ámbito. Digo, Sí, 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 sí. trabajar en Queda, con el ámbito de la universidad. Nosotros tenemos sí, 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 sí. universidades que tienen, sí, A eso iba justamente, ya en el final. Quería, bueno, pedirte algunas propuestas concretas, que llevarían adelante o impulsarían en el caso de alcanzar la banca. muy buena, gracias por la pregunta, porque realmente la mayoría de los partidos están ofreciendo, digamos, modificar una realidad que es una emergencia que tiene la colectividad, que es el funcionamiento de los consulados, pero no dicen cómo. Nosotros, para sintetizar, planteamos una ley que se llama la ley Fabio Porta, porque fue Fabio Porta nuestro diputado que la llevó adelante, que es de todos aquellos aranceles que se pagan por cualquier trámite en el consulado, se recauda. Te doy un ejemplo, el año pasado el Consulado de Rosario recaudó 1,5 millones de euros. Ujú. Entonces, ese 30% pensamos direccionarlo al mejoramiento del funcionamiento de las redes consulares, no de Rosario solamente, de toda Sudamérica, porque hay una crisis en todos los consulados. Hay que abrir oficinas consulares en algunos lugares para que trabajen con los cónsules honorarios que están ahí. Otra de las propuestas es que, supongamos en el espacio de la segunda circunscripción consular, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, tenemos un ciudadano que esté en Misiones, y venir de Misiones a Rosario, hacer un trámite es como ir de Londres a Roma. Entonces Claro, nosotros estamos planteando con este presupuesto económico que ahí haya Sportelo. Sportelo quiere decir una ventanilla, que haya un funcionario que esté trabajando, ampliar el tiempo de contratación del personal hasta que se regularice la cantidad de personal que necesitaría de carrera. Entonces digo, ahora el personal entra, cuando ese personal está formado hay que despedirlo. Entonces planteamos una extensión a 2 años de eso. Estas son las propuestas para resolver en forma inmediata la crisis que tenemos en los consulados. Después, sí, queda un sí, sí. 70% Ujú. de ese 30%. La gente de la Lega, digamos, ligada a la ultraderecha, casualmente el representante de aquí, de este sector, era el que organizaba visitas a represores de la dictadura, ¿no? Y casualmente ha hecho circular
digamos, en lugar de hacer propuesta, ha hecho circular algo que atemoriza a la colectividad, que el Partido Democrático quiere sacar el ius sanguis, que es el derecho que se le otorga. Y esto es una gran falacia, es una mentira, porque lo que el Partido Democrático está planteando siempre es ampliar derechos. Ujú. En Italia hay gente, cerca de 1 millón, que son nacidos en Italia, que han ido a la primaria, a la secundaria y a la universidad en Italia, y esa gente no tiene ciudadanía. Entonces estamos planteando el ius scholae, es decir, aquel que pasó por la escuela que pueda tener la ciudadanía. Esto para Queda, aclarar, sí, y sí, sigo sí. con el tema del 70%. Queda, Con el sí, tema sí, del sí. 70%, Rápido que se nos acaba el sí, tiempo, pero va quedando claro el sí. panorama. Sí, sí. Ujú. Del otro 70%, nosotros estamos planteando homologación de títulos universitarios, es decir, aquel estudiante italiano que quiere terminar su carrera en la Universidad Argentina lo puede hacer, y el que está en Argentina puede terminarlo en Italia. ¿Y qué se va a utilizar para hacer ese sostén, digamos, ese lazo ahí que pueda hacer viable esto? El otro 70% le dé la posibilidad al estudiante argentino que vaya a Italia. Aquel que es de origen italiano pero no tiene la ciudadanía, y aquí es donde utilizaríamos el otro 70%, puede alquilar, pueda comprar una casa, o también a los 30 días de Ujú. asentado en un espacio público para trabajar, digamos, por una pasantía, en el intercambio universitario o en una empresa privada, se le otorgue directamente la ciudadanía a esa persona. Es decir, Claro. estamos ampliando derechos, porque Italia en el 2030 va a tener una crisis porque está Ujú. en un proceso demográfico decreciente. Entonces digo, va a haber más pensionados que aportantes. Nosotros pensamos Queda que claro. Sí, aquí sí, es sí. donde tenemos que trabajar Ujú. porque Sí. la colectividad es un recurso importantísimo que tiene Italia. Muchas gracias por este contacto, Salvador. No, el agradecido soy yo de que me hayan permitido expresar a la audiencia del 88.3 y bueno, cuando quieran, si me quieren seguir, donde están los 7 puntos, las 7 propuestas, con mucha claridad, es en mi Instagram que es Salvador Finocchiaro _bajo. Gracias. Saludos.